Este otro ejercicio nos dice, un circuito que contiene una batería de 13 voltios se conecta con un resistor de 80 ohmios. Si después de media hora el voltaje de la batería disminuye a 10.5 voltios, ¿cómo cambiaría la corriente del circuito en el circuito respecto al principio? Entonces, lo que nos pide el ejercicio es ver la diferencia de corriente que hay al principio cuando había 13 voltios que cuando hay 10.5 voltios. Para esto siempre iniciamos el ejercicio sacando las fórmulas, sacando los datos, perdón. Ahora, vemos que los voltios iniciales son de 13 voltios. Vemos que la resistencia que nos da es de 80 ohmios y los voltios final es de 10.5 voltios. Entonces, ¿qué fórmula nosotros vamos a ocupar para resolver este ejercicio? Vamos a ocupar la de intensidad es igual a voltios entre resistencia. Pero vamos a comenzar calculando la intensidad en, en los voltios iniciales. Es decir, que va a ser igual intensidad a voltio inicial entre resistencia. Entonces solo sustituimos datos. Entonces vamos a tener que la intensidad va a ser igual a 13 voltios entre 80 ohmios. ¿Por qué 13 voltios? Porque es el inicial. Ahorita es lo que estamos sacando. La intensidad inicial. Ahora nosotros hacemos esta operación de 13 voltios entre 80 ohmios y nos va a dar el resultado que la intensidad inicial va a ser igual a 0.16 amperios. Perdón. Ahora vamos a calcular nosotros el voltaje final de bueno, no, perdón, sería la intensidad final que tuvo este circuito. Entonces para eso nosotros vamos a ocupar la intensidad final va a ser igual a voltio final entre resistencia. Entonces vamos a tener que sustituir datos y nos quedaría como intensidad final va a ser igual a 10.5 voltios entre 80 ohmios. Nosotros hacemos esta operación, dividimos 10.5 entre 80 y nos va a dar la cantidad de 0.13 amperes, lo que significa que es la intensidad final. O sea, vemos que al principio nosotros teníamos una intensidad o una corriente de 0.16 amperes. Ahora tenemos una corriente de 0.13 amperes, de amperios, perdón. Ya vimos que cuál es la inicial y cuál es la final, pero no es exactamente lo que nos interesa. Nos interesa conocer cuál es la diferencia de carga entre el circuito inicial y el final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil, solo vamos a decir que delta I, que sería el equivalente a la diferencia de cargas, va a ser igual a la intensidad final menos la intensidad inicial. Entonces nosotros solo sustituimos datos ahora que ya tenemos intensidad final y tenemos la intensidad inicial y nos va a quedar que delta I va a ser igual a 0.13 amperes menos 0.16 amperios. Entonces, si nosotros hacemos esta resta, nos va a dar que la intensidad bueno, delta I va a ser igual a menos 0.03 amperes. ¿Y por qué la cifra está en negativa? Porque significa que se ha perdido corriente. Si la cifra fuera positiva significa que se ha ganado, pero vemos que aquí los amperios están en negativo, lo que significa que se ha perdido.